Buenas tardes. Vamos a continuar nuestras lecturas de Ser y Tiempo y en esta ocasión toca el parágrafo 9 que se intitula El tema de la analítica del Dasein y que forma parte del primer capítulo, la exposición de la tarea de un análisis preparatorio del Dasein. Ya vimos en la ocasión anterior, en el parágrafo 8, el plan del tratado y los alcances que tuvo, es decir, la publicación de la primera y segunda secciones de la primera parte y lo que quedó fuera de la publicación. Entonces, comenzaríamos con la importancia que tiene esta analítica del Dasein, a la cual ya hemos hecho referencia también en otros momentos, especialmente de la introducción, pero que aquí de alguna manera se concretan y se anuncian aspectos determinantes para la comprensión del texto en su totalidad. Vamos a iniciar con la lectura del primer párrafo. Escribe Heidegger ahí: el ente cuyo análisis constituye nuestra tarea lo somos cada vez nosotros mismos. El ser de este ente es cada vez mío. En el ser de este ente se las ha este mismo con su ser. Como ente de este ser, él está entregado a su propio ser. Es el ser mismo lo que le va cada vez a este ente. Y de esta caracterización del Dasein resultan dos cosas. Bien, el ser de este ente es cada vez mío y se trata del ente que somos, el ente que soy. ¿Por qué toma como punto de partida Heidegger esto? Bueno, precisamente porque preguntamos, ¿no? Y el hilo conductor inicial que tiene para una indagación o para una investigación filosófica, lo señalamos en el análisis del primer parágrafo, es precisamente el preguntar. Recordemos aquello que semánticamente Heidegger trae a colación con dos términos en alemán, pero que en español se hace transparente. Y lo habíamos señalado cuando Heidegger coloca el preguntar como un buscar, ¿no? Es decir, fragen como un suchen. Y nosotros en español lo tenemos si pensamos el preguntar como un cuestionar, ¿no? Y lo habíamos indicado, la cuestión es en sí ya una búsqueda, ¿no? Y eso se expresa etimológicamente porque la quaestio viene de quaerere, que es precisamente buscar. Entonces el preguntar es un buscar, es una búsqueda, y el ente que pregunta y que busca precisamente esta tematización del ser somos en cada caso nosotros. Ahora, fenomenológicamente Heidegger no quiere presuponer una idea determinada de ser humano, como ya lo hemos señalado, con ciertas características o con cierto contenido, sino quiere partir fenomenológicamente desde el darse mismo de este ente que somos, desde el darse mismo de este ente que pregunta. Y ya el hecho de preguntar entonces indica un hilo conductor o una guía para el análisis. Es decir, el preguntar es un comportamiento, ¿no? En alemán se dice sich verhalten, y de ese comportamiento, del término en alemán sich verhalten, tenemos el término Verhältnis, que es relación. Es decir, el comportamiento es una relación o un modo de relacionarnos con. Y eso es precisamente lo que quiere o señala en este punto, cuando dice el ser de este ente, aquí traduce Rivera, se las ha este mismo con su ser. Eso que traduce como se las ha este mismo con su ser, es en alemán ese sich verhalten. Es decir, pudiésemos haber traducido también, se comporta, ¿no? El ser de este ente se comporta este mismo con su ser, ¿no? Hay un comportamiento de ser en eso que soy, en toda acción o en todo momento, ¿no? Por ejemplo, en el preguntar, en el tematizar, en el dudar, en el percibir, en el hablar. Nos las arreglamos, tenemos que ver con nuestro ser, nos relacionamos
con lo que soy. Pero ahí continúa, dice, como ente de este ser, él está entregado a su propio ser. Es decir, no solo estoy dirigido a mi ser en cada comportamiento, sino que a la vez este comportamiento ya es un comportamiento dado, un comportamiento que no depende de mis propias decisiones, sino que ya tengo que ser. Y por eso entonces Heidegger indica aquí, está entregado a su propio ser. Entonces hay dos elementos aquí centrales. Uno, que estoy dirigido a mi ser de alguna forma, y eso se expresa en los comportamientos cotidianos, pero a la vez que en ese estar dirigido a mi ser, tengo que ser, ¿no? Estoy entregado a mi ser y ese es el ámbito fáctico precisamente del comportamiento. Se trata entonces de una entregada relación de ser. Esto Heidegger quiere expresarlo con un término, ¿no? Y más adelante dice, es el ser mismo lo que le va cada vez a este ente. Y eso que señala aquí como le va cada vez a este ente es lo que resume, digamos, estos dos elementos que acabamos de señalar y que ya había anticipado en el parágrafo 4, en el segundo párrafo, cuando decía lo que lo caracteriza, al Dasein, lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. Le va en su ser este mismo ser. Expresa los dos elementos que acabamos de señalar, el estar dirigido a su ser, teniendo ya que ser. Y esto en ese parágrafo 4 claramente lo expresa con la idea de relación. Dice, la constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Ese en su ser y con su ser expresa el hecho de estar dirigido a mi ser teniendo que ser. Y quizás por esta complejidad en la descripción que Heidegger está haciendo, busca entonces un término que agrupe esto. Si estamos hablando de modos de ser, ¿no? Si esto es lo que determina ontológicamente a este ente que soy, no la razón, no la percepción, no el hecho de ser creado, ¿no? Eso Heidegger lo ve como presuposiciones, sino lo que busca fenomenológicamente es esto que describe. Y el punto de partida de esa descripción pues, es precisamente el preguntar, ¿no? Y en ese preguntar, el desarrollar, el pensar, el describir, ¿no? Como comportamientos de este ente, en donde, en todo caso, estoy dirigido a mi ser, teniendo que ser. Y entonces Heidegger trata o encuentra una palabra para resumir esto. Ahí hay dos renglones al inicio del segundo párrafo y al inicio del tercer párrafo que se relacionan precisamente en la búsqueda de este término. En el inicio del segundo párrafo dice, la esencia, entre comillas, de este ente consiste en su tener que ser. Y ahí pone su sein, ¿no? Entonces, la esencia consiste en su sein. Y el inicio del tercer párrafo dice, la esencia también del Dasein consiste, y ahí pone existencia. Entonces, a partir de lo que acabamos de señalar, que este ente, esto que soy, ¿no? Aunque ya sabemos que le va a dar el nombre de Dasein, si hubiera escogido otro nombre, pero el sentido que quiere expresar es esto que acabamos de señalar, es decir, que estoy determinado por ser relación de ser, ¿no? En cada comportamiento, ¿no? Con algo, digamos, a lo que estoy dirigido y con algo que no depende de mí, ¿no? Porque precisamente eso a lo que estoy dirigido no está en el aire. Finalmente, en el caso del describir la situación en la que me encuentro, pues me encuentro en este momento
entre cosas. Estoy sentado en una silla, estoy frente a un escritorio, estoy frente a una cámara, un micrófono, está el pizarrón, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay unas plantas aquí, etcétera. Entonces, esta situación en la que me encuentro, que puedo describir, que puedo hablar de ello, que puedo dudar, que puedo expresar ciertas cuestiones, pues evidentemente no son comportamientos en el aire, sino en el mundo. Y eso entonces lleva a pensar que este término de existencia expresa ese estar fuera, ¿no? Ya hemos hecho referencia en muchos momentos a eso. Habría entonces nos referimos a un estar fuera de sí, ¿no? Eso va a ser lo nuclear para entender esta idea de existencia, ¿no? Como un salir, ¿no? No se trataría entonces del modo de ser de un ente determinado por la interioridad o por un núcleo ahí específico, sino más bien por estar fuera. Y ese estar fuera lo hemos visto en dos sentidos. Uno, que remitiría a ese estar fuera respecto de lo otro, por ejemplo, esto que he estado señalando, ¿no? Los útiles, lo que está ahí, las plantas, si llega mi mascota, un animal, etcétera, ¿no? Estaría relacionado con lo otro. Pero también en esto que hemos señalado de los comportamientos, estaría también relacionado con lo mismo, concretamente con mí mismo. Entonces, la existencia remitiría a esos dos sentidos. Un estar fuera de sí en el mundo, estando en el mundo, como vamos a analizar más adelante, en relación con los modos de ser de otros entes, en relación con los entes en la cotidianidad al usarlos, ¿no? En relación con algo que esté ahí al contemplarlo, en relación con un animal al acariciarlo, al jugar con él, en relación con una planta al regarla, etc. Estamos siempre en relación con. Esa es la idea central de existencia, el ser relación, ¿no? Y repito, ser relación entonces con el mundo, ¿no? En relación con el mundo, un modo en la que se expresa la existencia es estando en relación en el mundo, con los útiles y con las cosas del mundo, pero a la vez también en ese estar en relación, estoy en relación conmigo mismo. Es ese mismo, y que Heidegger aquí lo va a señalar como el ser cada vez mío. En alemán, Gemeinigkeit. Pero que no puede ser pensado simplemente como un yo, ¿no? Si dijéramos una salida fácil ante ello, es decir, yo pregunto, yo describo, yo juego con mi perro, etc. ¿A qué nos referimos con ese yo? Ya desde Husserl sabemos que sería una presuposición precisamente cuando se piensa en una especie de núcleo o de una esencia que estuviese ahí, ¿no? Aquí lo que Heidegger está indicando es que estoy en relación conmigo mismo al relacionarme con eso otro en lo que estoy, al estar en el mundo. Y esta relación conmigo mismo, el ser cada vez mío, ¿no? Lo piensa entonces relacionado con la existencia, es decir, el ser cada vez mío de la existencia, ¿no? No una cuestión ajena, sino eso que soy, eso que puedo llamar yo, es el hecho de existir. Y ese existir exige un estar siempre fuera de sí. Entonces parecería como una especie de problema, ¿no?
a decir, bueno, ¿cómo puedo mantener ese yo al estar siempre fuera de mí, ¿no? Y ese es el punto que Heidegger quiere renovar aquí con esta idea de existencia. Es decir, la idea de yo, cuando se piensa el ser cada vez mío, estaría relacionado con una ontología de la presencia. Es decir, con una ontología de carácter no temporal, con una identidad que se determina a sí mismo y que se mantiene más allá del tiempo, ¿no? Y esa es precisamente esta búsqueda que se llevó a cabo en la metafísica occidental en términos de una determinación específica, el alma, el yo, etcétera, ¿no? Algo que le diera unidad y concreción a la multiplicidad de comportamientos en los que nos encontramos, ¿no? Ese es lo que Heidegger quiere aquí cuestionar, y entonces no interpretar el ser cada vez mío desde la presencia, desde una ontología de la presencia, sino desde la existencia. Y por eso entonces señala, entre comillas, que la esencia de este ente, ¿no? Y es esencia porque no está pensando en un núcleo atemporal, en un qué buscado, sino en aquello determinante para este ente que soy. Entonces llega a ese planteamiento de que la esencia de este ente consiste en la existencia, pero existencia pensada en este sentido. Evidentemente el término esencia y existencia, o la pareja de términos, son términos que encontramos a lo largo de la tradición y que Heidegger aquí está usando como punto de partida para la comprensión de este nuevo modo de ser que está asignando al Dasein, y que no puede partir, digamos, de manera mágica, ¿no? Desde algo radicalmente no conocido, ¿no? Que aunque se trate de eso, didácticamente no podríamos comprender de qué se trata. Recordemos que Heidegger procede didácticamente como lo hace Platón en la alegoría de la caverna, ¿no? Es decir, cuando Platón señala que aquellos que han estado siempre en la caverna y salen de ahí, no pueden de entrada ver o distinguir esa alteridad radical, ¿no? Y lo que ocurre entonces es que hay un tránsito a partir de eso conocido en la oscuridad y eso nuevo que se presenta en la claridad, ¿no? Y recordemos que lo primero que detectan son los ámbitos conocidos, las sombras, los astros en la oscuridad, etc. Algo con lo que ya estaban familiarizados. Bueno, Heidegger procede de esa manera. Si tomamos como punto de partida algo con lo que ya estamos familiarizados, que sería la esencia y la existencia, y de ahí entonces lleva a cabo una resignificación de ello. En el caso de esencia lo coloca entre comillas precisamente para destacar eso, y en el caso de existencia utiliza el término en alemán y lo contrapone al término existentia en latín para señalar que no está hablando de lo mismo, sino que existens, o esta idea de existencia como modo de ser de este ente que somos, es o contiene simplemente el hecho de ser mera relación de ser y expresado en estos múltiples sentidos, ¿no? Al estar en el mundo, estando fuera de mí, en relación con las cosas, y respecto de mí, mi ser cada vez mío, al estar dirigido a mi ser teniendo que ser. Y a eso se refiere entonces con el término existencia, y lo separa de existentia en latín. En el segundo párrafo así lo indica, cuando existentia lo liga directamente con la presencia, precisamente con este modo de ser hegemónico en el que se movió la tradición occidental. Y por eso entonces al final del tercer párrafo dice, por eso el término Dasein con que designamos a este ente no expresa su qué,
como mesa, casa, árbol, sino el ser. Y concretamente el modo de ser que le es propio, que es la existencia. Entonces el Dasein, en este sentido, no está determinado por un qué, por una esencia, como buscó gran parte de la tradición occidental. Recordemos que la pregunta guía de la metafísica occidental fue precisamente la pregunta por el qué, ¿no? El ti, que pasó a ser el quid, la quiditas, la esencia, y que, digamos, constituía la pregunta fundamental de la tradición. Heidegger lo que cuestiona ahí es que no se vio o no se tematizó el preguntar mismo como tal, ¿no? En tanto un comportamiento de este ente, sino que se guió por la dirección de la pregunta y, digamos, la posible respuesta. ¿Qué es lo que cuál era esa dirección de la pregunta? Que presupone algo así como un qué, ¿no? Eso ya lo sabemos desde Sócrates y la lectura o el planteamiento que expresa Platón y la tradición posterior en términos de un qué, una quiditas o una esencia que estaría a la base de todo preguntar y que le daría fundamentación a la multiplicidad de cosas que nos encontramos y que nos permite entonces la identificación y el nombrar algo, ¿no? Los libros que están a mi espalda, ¿no? ¿Por qué puedo decir que uno es libro y que el otro es libro y que el otro también es libro? Precisamente porque habría un qué común a la base que nos daría la posibilidad de identificar esa multiplicidad como libros y no confundirlo como una botella o como un escritorio, ¿no? Y esa identificación o ese qué, sabemos a lo largo de la tradición metafísica, lo encontramos de una u otra manera, ¿no? Como idea, como usía, etcétera, ¿no? Bueno, entonces Heidegger lo que señala aquí es que no hay en el fondo una esencia, ¿no? Sino que eso que somos, el ente, no tiene una esencia, precisamente porque no hay un qué a la base, sino que esa búsqueda en tal preguntar remite a la existencia. Y por eso entonces la esencia de este ente sería la existencia. Me voy a adelantar al párrafo 6 para hacer algunos comentarios y luego regreso a la cuestión de la Gemeinigkeit o del ser cada vez mío y a la propiedad y la impropiedad. Al inicio del sexto párrafo dice Heidegger, los dos caracteres del Dasein que hemos esbozado, y dice, la primacía de la existencia sobre la esencia y el ser cada vez mío, indican ya que una analítica de este ente se ve confrontada con un dominio fenoménico sui generis. Y este término que emplea aquí Heidegger, Vorrang, ¿no? Que traduce Rivera como primacía de la existencia sobre la esencia, dio pie a múltiples lecturas y una de ellas, quizás la más conocida, la de Jean-Paul Sartre, de la cual en la ocasión anterior ya hablamos en ocasiones anteriores en términos de la crítica que hace Heidegger a las interpretaciones que se hicieron de estos planteamientos, especialmente en términos del existencialismo. Y en ese punto, Sartre hace referencias a esto en su texto El existencialismo es un humanismo. Al inicio de ese texto, yo tengo una versión sui generis, como dice Heidegger aquí, pero bueno, hay múltiples ediciones de esto, ¿no? Me llama la atención la imagen, pero bueno. Vamos al texto que es El existencialismo es un humanismo. Al inicio, Sartre escribe, lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger, y también a los existencialistas franceses y a mí mismo.
Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, ¿no? Y de alguna manera lo que está señalando aquí Sartre es esta interpretación en el sentido de que hay una primacía de la existencia sobre la esencia, ¿no? Más adelante, en unos renglones más adelante, dice Sartre: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente, declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, el ser humano, o como dice Heidegger, la realidad humana, que recordemos es la manera en la que Henri Corbin, al que ya hicimos referencia a la ocasión anterior, traduce el término Dasein, ¿no? Como realidad humana y posteriormente como presencia humana, ¿no? Y esas fueron, digamos, las primeras traducciones que se tuvieron al francés. Se planteaba al Dasein como realidad humana. Por eso Sartre hace esta referencia aquí. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define, ¿no? Esta es la lectura que hace Sartre y frente a la cual Heidegger va a tener múltiples diferencias, no solo en los cuadernos negros, sino en otros textos. Y la crítica central que le hace a esta interpretación es que Sartre mantiene el sentido de los términos de la tradición metafísica que Heidegger está cuestionando, ¿no? Y que es precisamente esentia y existentia. Y lo que no se trata de una mera inversión, es decir, si la metafísica occidental colocaba primero a la esencia y luego la existencia, o que la existencia dependía de la esencia, en ese caso, que la esencia tenía prioridad o precedía a la existencia, y que ahora Heidegger invierte simplemente los términos al decir que entonces la primacía la tiene la existencia sobre la esencia, o como dice Sartre, que la existencia precede a la esencia, ¿no? Pues evidentemente no es así a partir de lo que acabamos de señalar. Es decir, que el término existencia no está pensado como existentia en el sentido de la presencia. Y eso entonces es importante porque en esa idea de existencialismo o esa interpretación de la relación entre esencia y existencia, se estaría pensando todavía en la subjetividad que se critica con el término Dasein y que no se alcanza a ver precisamente esta radicalidad en la idea de Dasein que Heidegger quiere enfatizar. Bien, antes de esto que acabamos de leer, hay un análisis de este ser cada vez mío, es decir, el énfasis en la existencia en tanto mi estar fuera de sí, pero referido a mí, y que Heidegger lo piensa, repito, no como un yo, sino como este espacio de relación de ser, digamos, una manera de ser esta relación de ser, ¿no? Respecto, decimos, del otro, pero respecto de lo mismo también. Y, o sea, al hablar de relación queda claro que no hay un núcleo, ¿no? No hay una esencia, ¿no? Y este ser cada vez mío, o este ser relación de ser, se puede, digamos, expresar o llevar a cabo de diferentes formas, ¿no? Y en el quinto párrafo, Heidegger señala dos de ellas y que, digamos, van a ser las que llaman mucho la atención, de alguna manera para el existencialismo, pero también para otras interpretaciones. Lo que Heidegger quiere enfatizar ahí, bueno, ya lo sabemos, es la posibilidad de que este ser cada vez mío sea propio o impropio,
¿no? Voy a leer todo ese párrafo. Dice, por otra parte, cada vez el Dasein es mío de esta o aquella manera de ser. Ya siempre se ha decidido de alguna manera en qué forma el Dasein es cada vez mío. El ente al que en su ser le va este mismo ser, se comporta en relación a su ser como en relación a su posibilidad más propia. El Dasein es cada vez su posibilidad y no la tiene tan solo la manera de una propiedad que estuviera ahí. Y porque el Dasein es cada vez esencialmente su posibilidad, éste puede en su ser escogerse, ganarse a sí mismo, perderse, es decir, no ganarse jamás o solo ganarse aparentemente. Esto más adelante le va a llamar propiedad e impropiedad, ¿no? Y yo creo que aquí el énfasis recae, como acabamos de leer, en la posibilidad, ¿no? En el hecho de que en este ser mera relación de ser, ¿no? El relacionarme conmigo mismo puede ser aprendido en términos de tener posibilidades o ser posibilidad, ¿no? Y ahí estaría la diferencia. Es decir, si yo hablo de tener posibilidades, estaría remitiéndome a esta interpretación de la presencia y por lo tanto también al horizonte temporal que la determina, en donde entonces eso puede devenir en otra cosa y ser real. La posibilidad entonces decanta en una realidad que se expresa al decir que tengo tal o cual posibilidad, ¿no? Ahí estaría, digamos, el ámbito del tener posibilidades como una manera de entender nuestra ser relación. La otra sería ser posibilidad, ¿no? Y ese ser posibilidad que aquí enfatiza, Heidegger lo expresa o lo deriva de aquello que significa ser posibilidad. Ser posible, es decir, poder, ¿no? ¿En qué medida yo puedo ser? Y al poder ser, ya no necesariamente se expresa esa idea de tener posibilidad que conlleva o que decanta en una realidad y que domina esa ontología de la presencia. Aquí la existencia estaría pensada desde el ser posibilidad. ¿Y qué significa ese poder? Bueno, pues eso significaría digamos, el entender mi ser relación, mi relacionarme con, en términos de aquello que me es más propio, es decir, de mi ser propio, ¿no? Aquello que corresponde a mi ser, a mi modo de ser, o aquello que solamente se expresa en tener posibilidades. Y tener posibilidades en donde esas no dependen de mí, por ejemplo, ¿no? En donde entonces estoy a la deriva respecto de lo que otros decidan o respecto de lo que acontezca, ¿no? Y eso sería entonces no apropiarme de mí, no ser propio en ese sentido, y se hablaría de impropiedad, ¿no? Y estos dos modos, digamos, de aprehensión de ese relacionarme con, son los que Heidegger señala aquí y que sabemos van a tener impacto en muchos momentos y en muchas interpretaciones. Pero me parece que lo importante es entender que esa propiedad e impropiedad está pensado tal cual en términos de un apropiarse de, ¿no? Y ese sich eignen, ese apropiarse de, se expresa como Eigentlichkeit, propiedad. Y el no apropiarme de, es decir, el mantenerme solamente en el tener posibilidades, sería un Eigentlichkeit, es decir, impropiedad. Y esto, lo hemos reiterado también en otros momentos, no significa una cuestión valorativa, ¿no? No se trata de un ser más o tener más ser o menos ser, sino son dos maneras de aprender la existencia, ¿no? Que esto no tiene una cuestión valorativa, aquí Heidegger lo señala al final de ese párrafo cuando dice, pero la impropiedad del Dasein no significa, por así decirlo, un ser menos o un grado de ser inferior.
Por el contrario, la impropiedad puede determinar al Dasein en lo que tiene de más concreto en sus actividades, motivaciones, intereses y goces, ¿no? Y a partir de esto, el otro punto importante de este parágrafo es precisamente otra interpretación que se hizo respecto de esto, es decir, respecto de la propiedad y la impropiedad, en donde entonces la impropiedad fue ligada al ámbito de la cotidianidad, ¿no? Y a partir del parágrafo 7, Heidegger introduce la importancia de la cotidianidad como punto de partida para el análisis fenomenológico de esta analítica del Dasein, ¿no? Generalmente nos preguntamos, ¿cómo partir sin presuposiciones? Si estamos hablando de una fenomenología que busque el dirigirse a las cosas mismas sin presuposiciones. Parecería una tarea imposible, y ante ello Heidegger lo que propone es la posibilidad de tomar ese punto de partida de una manera indiferente, ¿no? Es decir, de una manera en la cual encontremos el ámbito en donde el Dasein, estando en el mundo, se relaciona con las cosas de forma indiferente. Y eso entonces lo toma como punto de partida. No, el punto de partida no es entonces una manera expresa, específica o extraordinaria, ¿no?, como pudiese ser el ámbito de la ciencia, el ámbito de lo artístico, el ámbito de lo religioso, sino de una manera indiferente, ¿no? Y por eso entonces el énfasis en la cotidianidad lo expresa de diferentes formas. Por ejemplo, en su indiferente inmediatez y regularidad. Dice, esta indiferencia de la cotidianidad del Dasein no es una nada, sino un carácter fenoménico positivo de este ente. A partir de este modo de ser y retornando a él, es todo existir como es. A esta indiferencia cotidiana del Dasein llamaremos medianidad. Entonces, y más adelante habla de esa cotidianidad mediana. Es decir, es el punto de partida, esta medianía o esta indiferencia de la cotidianidad, a partir del cual, o con base en el cual, se van a desplegar otras posibilidades y otros análisis que no remiten entonces a contenidos determinados, ¿no? No se trata entonces de contenidos específicos los que están en juego, sino el modo en el que el Dasein lleva a cabo este estar en relación con algo, ¿no? Digamos, la manera en la que se congrega ese estar en relación con algo inmediata, mediana, indiferente, es la cotidianidad. Y por eso entonces Heidegger lo piensa como punto de partida, y sabemos no es una cuestión tampoco que se le haya ocurrido a él, sino que remite al trabajo fenomenológico de Husserl y a las tematizaciones en torno al mundo de vida y al ámbito precientífico como posibilidad o como ámbito desde el cual sale el ámbito científico y el ámbito de una tematización expresa. Bueno, esto Heidegger lo está pensando aquí de esa forma. Pero esta cotidianidad como punto de partida no puede asociarse, como en algunas líneas del existencialismo se hicieron, como la impropiedad, ¿no? Ya señalamos que la impropiedad es una manera en la que se aprehende la existencia, es decir, en términos de tener posibilidades, de mantenernos solamente nos mantenemos en la idea de posibilidad, pero como tener la posibilidad, mientras que la propiedad sería el ser posibilidad, ¿no?, el poder ser. Si nos mantenemos, como decíamos hace un momento, en la impropiedad del tener posibilidades, pues esas posibilidades, decíamos, no dependen de mí, ¿no?, sino de otros elementos. Eso va a llevar entonces a lo que después Heidegger va a analizar como el ámbito del se dice, o el se hace, o el se designa,
etcétera, ¿no? Simplemente esas posibilidades ya están dadas y simplemente las tomo. Son posibilidades que puedo tener, ¿no? Pero que son posibilidades impropias, ¿no? Que son posibilidades desde otros modos de ser que no me permiten aprenderme en mi ser posible. Y por eso entonces hablamos de impropiedad. Pero esa impropiedad no es sinónimo de cotidianidad, ¿no? La cotidianidad la estamos enfatizando como el punto de partida para el análisis del Dasein en este carácter indiferente, en este carácter no temático. Mientras que la impropiedad es un modo de aprender la existencia. Entonces son dos cuestiones diferentes que me parece es importante mantener con esa claridad para evitar, pues digamos, conclusiones peculiares, ¿no? Como el hecho, si se asocia la cotidianidad a la impropiedad y entonces la posibilidad de ser propio exigiría un abandono de la cotidianidad, ¿no? Y eso Heidegger no lo está señalando en ningún momento. Es decir, la propiedad puede relacionarse con la cotidianidad. ¿Qué otra digamos, posibilidad tendríamos de no vivir en la cotidianidad, ¿no? O sea, el ser propio exigiría salirse de la cotidianidad. Entonces, bueno, estas son conclusiones peculiares que se llegaron a plantear en algún momento a partir de estas asociaciones. Entonces, yo creo que es importante mantener con claridad esto que se señala en el parágrafo 9. Y un punto también importante que está pensado en este parágrafo 9 es aquello que Heidegger busca también diferenciar, así como busca diferenciar la impropiedad de la cotidianidad, también si estamos hablando de existencia, ¿no? Si aquí el núcleo ya de este trabajo es precisamente la existencia, el problema que detecta Heidegger es cómo vamos a referirnos a ello, cómo tematizar filosóficamente la existencia, ¿no? La existencia es el modo de ser del Dasein, ¿no? Y hemos dicho, se diferencia de la presencia. Digamos, si es un modo de ser, de manera tradicional, estaríamos en el ámbito de la ontología, ¿no? Y la ontología tematizó o abordó lo referente al ser a partir de una idea hegemónica de ser, que era la presencia, como hemos señalado, ¿no? Y que Heidegger aquí busca enfatizar claramente que la presencia no es la existencia. La existencia es el modo de ser del Dasein, ¿no? Solamente. Y por eso recordemos que algunos le hacían burla a Heidegger, Hartmann entre ellos, ¿no? Cuando le decía, bueno, señor Heidegger, está viendo usted este árbol usted diría que no existe, ¿no? Y evidentemente Heidegger tiene que afirmar que ese árbol no existe, ¿no? Porque ese árbol tendría el modo de ser de la planta, ¿no? De la vida, que se diferencia del modo de ser de los útiles de la cotidianidad, como veremos más adelante, o de algo que esté ahí presente, o de la animalidad de mi mascota, etc., ¿no? Es decir, habría diferentes modos de ser y para los cuales la tradición occidental, de acuerdo con esta crítica que hace Heidegger, estarían determinados solamente por la presencia. La presencia determinaría ese estar ahí de las cosas. Es decir, la planta está ahí, mi perro está ahí, el vaso está ahí, ¿no? La obra de arte está ahí, yo estoy ahí, etc., ¿no? Estamos ahí y parecería entonces ese sustrato ontológico lo que determinaría la base y a partir de la cual se pudiesen hacer después
algunos cambios y diferenciaciones. Pero eso es la base de lo que está criticando Heidegger. Es decir, que la base no es la presencia, sino los modos de ser como la existencia. Entonces, a partir de esta situación, que la presencia fue lo hegemónico, pues evidentemente se hablaba de categorías. Categorías como aquello que podía aprender el ser. Como al hablar del ser, entonces se hablaba de categorías. Recordemos el origen de este término en Aristóteles, a lo cual ya hemos hecho referencia en otros momentos. Es decir, este énfasis, por ejemplo, que hace Heidegger en la existencia, y ahorita lo que vamos a señalar aquí como existencialitet, no es una cuestión extraordinaria, ¿no? Finalmente, a lo largo de la tradición filosófica encontramos eso, ¿no? En qué medida hay una serie de términos que pueden ser resignificados para tematizar tal o cual fenómeno, ¿no? Lo que hace Heidegger aquí con existencia y busca su diferenciación de existentia es un ejemplo de ello. Pero en Aristóteles también tenemos la resignificación que dio a múltiples términos. El más conocido pues, es usía, ¿no? Como la propiedad, la posesión, la hacienda, la casa, y que sabemos esa propiedad era lo que mantenía la unión más directa y más, digamos, íntima con la polis, ¿no? De un ciudadano con la polis. Pues precisamente porque era lo que se mantenía, era lo que no se movía, ¿no? Y por eso sabemos la usía en ese sentido era un inmueble, ¿no? Era inamovible. Que Aristóteles haya elegido ese término para hablar de la primerísima categoría, ¿no? Es decir, de la primera manera en la que se puede hablar del ser y de la cual dependen todas las otras, es precisamente por eso, ¿no? Y eso ya deja ver este carácter inamovible con lo que se está pensando el ser y que da entonces pie a hablar de una interpretación del ser en tanto presencia. Si lo que estamos viendo aquí con Heidegger es el rompimiento de esa hegemonía y la posibilidad de pensar al ser desde el tiempo, entonces no podemos mantener una idea del ser como algo inmueble y pensado como su primera forma de decir al ser. Por lo tanto, las categorías, si todas las categorías, en el caso de Aristóteles, referían a esa primerísima categoría, entonces el resto de las categorías estaba ligada a esa idea de ser. Por lo tanto, no sería apropiado hablar de categorías aquí, porque las categorías estarían ligadas a la idea de ser como presencia, que es lo que está rompiendo aquí Heidegger, ¿no? Y entonces, si hablamos de existencia, tendría que haber un término apropiado para hablar de existencia y no de categorías. Y aquí aparece entonces el término existenciarios, ¿no? Existenciarios. Aquí me apego a la traducción de Gauss en este sentido y no a la traducción de Rivera, que traduce como existenciales, ¿no? El término en alemán remite a existencialität, ¿no? Que es un término poco usual, ¿no? Existe el término existencial, ¿no? Que es lo existencial, como nosotros decimos, pero tenemos también existencial, y que es una palabra rara, que no es de uso cotidiano y que en este sentido busca llamar la atención. O sea, ¿en qué medida vamos a hablar de la existencia, pero no en el sentido trivial, cotidiano, sino desde una tematización filosófica? Y por eso entonces hay un cambio en el término, que es un término extraño, ¿no? Y yo creo que en toda traducción se debe mantener también la extrañeza o la cercanía con los términos que van a ser traducidos. Y por lo tanto me parece que la propuesta de Gauss es acertada porque es un término extraño, ¿no? Existenciario. Eso no lo decimos en la cotidianidad. Yo no digo tengo una crisis existenciaria, ¿no? Tengo una crisis existencial. Eso sería lo cotidiano. Pero existenciario es raro, ¿no?
Y eso quiere enfatizar Heidegger, esa extrañeza terminológica que nos lleve entonces a diferenciar de categorías. ¿Sí? No hablaríamos entonces de categorías de la existencia, sino de existenciarios. Y eso me parece que es un punto importante que Heidegger destaca y respecto de lo cual va a hablar. Es decir, el énfasis en la existencia sería estos existenciarios, ¿no? Y no las categorías, ¿no? Recordemos que categorías, ¿no? Hace un momento hablamos de la usía como la primera categoría, pero ya el término categorías, kata agora, ¿no? Y de ahí categorein, lo que expresa es aquello que se denunciaba o se enfatizaba en el ágora, ¿no? En el ámbito público, ¿no? Y el categorein era de alguna manera la acusación que podía ser defendida mediante una apologein, ¿no? Mediante una defensa. Pero el hecho de enfatizar, tú hiciste tal cosa, tú cometiste tal acto, ese es el ámbito del categorein, es decir, ese énfasis que se hacía en el ámbito público, y por eso entonces también Aristóteles lo toma como un término importante, o le da esa resignificación para hablar entonces del ser. Uno de los modos de hablar del ser es precisamente mediante las categorías. Entonces aquí Heidegger diría que uno de los modos de hablar del ser es precisamente los existenciarios, ¿no? En tanto hablan de la existencia, y la existencia es el modo de ser del ente que somos, ¿no? Y que busca diferenciarse de otros modos de ser que vamos a ir analizando en los siguientes parágrafos. Si el punto de partida va a ser la cotidianidad, entonces la descripción debe comenzar por ahí. Este punto de partida del ámbito inmediato, del ámbito indiferente, y en donde generalmente lo que encontramos son los útiles, ¿no? El piso sobre el que camino, la puerta que abro, la silla en la que me siento, el libro que ojeo, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pero no importa el contenido, ¿no? No importa que sea libro o puerta o una computadora o una máquina, una bicicleta, etcétera. Finalmente, lo que importa es la relación con eso que tenemos y que es indiferente, y esa indiferencia es precisamente lo que es pensado como cotidianidad, ¿no? A lo que me refiero con indiferente es en que nos referimos a ese modo de ser inmediato que determina las cosas en nuestra relación con ellas, ¿no? Es decir, sentarme en la silla, tomar la bicicleta, hojear el libro, etc., ¿no? Y que puede ser diferenciado esa cotidianidad de un modo de tematización o acercamiento específico, ¿no? Como pudiese ser el ámbito científico al hacer un estudio determinado, específico de algo, o el caso de un fetichismo o de una relación de carácter religiosa con alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, esto yo creo, me parece que es importante enfatizarlo precisamente para ver todas las diferencias importantes en este parágrafo, y en donde se sientan las bases para el análisis del Dasein, ¿no? Para poder llevar a cabo esta analítica del Dasein que quiere Heidegger enfatizar, ¿no? Y bueno, con eso en la parte final, ya al final de ese parágrafo, da una idea de por dónde va a ir la confrontación inmediata, ¿no? A partir de lo que aquí señaló y lo que después sigue. Dice, en la introducción ya se hizo ver que la analítica existenciaria del Dasein contribuye a promover una tarea cuya urgencia es apenas menor que la de la pregunta misma por el ser. Poner al descubierto aquel a priori que tiene que ser visible si la pregunta ¿qué es el hombre? Ha de poder ser filosóficamente dilucidada.
La analítica existenciaria del Dasein está antes de toda psicología, de toda antropología y, a fortiori, de toda biología. Al deslindarlo frente a estas posibles investigaciones del Dasein, el tema de la analítica puede circunscribirse todavía con mayor precisión, con lo cual su necesidad podrá también demostrarse en forma aún más persuasiva. Y eso es entonces el primer punto que llevará a cabo en el parágrafo siguiente, antes de llevar a cabo ya el análisis concreto desde esta cotidianidad, que sería en el parágrafo 12, ¿no? Entonces todavía el parágrafo 10 y 11 van a hacer unas aclaraciones respecto de lo que se ha señalado en el parágrafo 9, y el análisis concreto de este estar en el mundo y de ser relación con eso en lo que me encuentro, estará a partir del parágrafo 12. Por eso en su momento señalaremos que el inicio descriptivo de ser y tiempo pues es realmente el parágrafo 12. Bien, pues con esto ya tenemos un panorama de el inicio de este capítulo, del primer capítulo de Ser y Tiempo. Muchas gracias.